La historia es una cosa que existe independientemente del lugar, de la gente, pero sobre todo existe independientemente de que la gente te caiga mal, independientemente de que un país te caiga mal, independientemente de que no quieras aceptar la historia de alguien, la tiene. Y así es como funciona la historia del arte también. Gente, hoy vamos a hacer un video ilustrativo, como todos, pero ilustrativo porque tenemos ilustraciones. A ver. Primero que nada, Ámbar empieza con sus chistes de esta es la sección más ilustrativa de Pasavant y todo el mundo jiji, jajaja. Y yo no puedo empezar con estos chistes perrones porque le resta seriedad a mi video. Los franceses no peleaban por la égalité. Nomás para que tú te quedas con todos los chistes al inicio del video. En fin. A propósito de peleas y pugnas políticas, ideológicas y toda esta cosa, voy a hacer un breve video acerca de cómo funciona o cómo funcionó la historia del arte en cuanto a Estados Unidos. Ahora, este video lo voy a hacer en dos sentidos, ¿no? O sea, por dos razones en específico. Primero, ahorita Estados Unidos está en boga, está políticamente fuerte, su radicalización ahora con Trump de vuelta en el poder, cosa de la que no vamos a hablar hoy, así que no se me espanten, ¿no? Hay un video acerca de las derechas, creo que hay dos de Paula al respecto, así que vayan a ver esos videos para que entiendan un poco cómo funcionó esta historia que nos llevó hasta esa derecha que ahorita está en el poder, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares, incluso en Sudamérica. Cosa rara porque Sudamérica ha tenido su colección de dictaduras, ¿no? Raro. Dicen que a la gente le gusta la mala vida, ¿no? Pero en fin, aquí no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar. Naturalmente que la derecha para mí no me parece el problema. Es un problema, para la izquierda también. Pero además no me parece el problema en realidad. El sistema es lo que hay que destruir. Sin derechas ni izquierda, pero la otra razón es porque miren, les voy a contar un chisme. Está bueno. Yo estaba en una clase el otro día y estábamos hablando de las colecciones que hicieron en Estados Unidos en la primera mitad del siglo pasado. Y algún compañero, que mis compañeros son historiadores del arte. Y en tanto que historiadores del arte o estudiantes de historia del arte, pues uno debe respetar la historia y el arte, pero sobre todo la historia. O sea, somos historiadores del arte, ¿ok? Lo que hace que tenga más predominancia la parte de la historia. Las subclases del arte, ¿no? Primero historia y luego del arte, ¿no? Y alguien dijo que sin esas colecciones, que eran especialmente de europeos, de pintores europeos, comprados por coleccionistas estadounidenses, la de Estados Unidos se quedaba sin arte, sin historia del arte. No tenía lugar en la historia del arte. Y yo creo que eso es ingenuo, sobre todo si viene de alguien que estudia historia del arte. Sobre todo porque la historia del arte no tiene nada que ver con tus gustos. Es decir, a mí no me gusta Pollock, pero tengo que estudiar porque Pollock pega, ¿no? En el tiempo que pega. A mí no me gusta Van Gogh, pero tengo que estudiar por qué Van Gogh es tan importante para la pintura moderna. Y por qué llena museos, ¿no? Entonces, es un poco por lo que pugnamos aquí siempre, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que no me gusta algo, tengo que entenderlo. Es mi objetivo, ¿no? Sobre todo en historia del arte. Y hoy vamos a repasar nada más brevemente, sin querer entrar en polémicas y tal, por qué la historia del arte sí tocó a Estados Unidos. Sí tocó. Sí tocó mañosamente a Estados Unidos, ¿no? Y hay pintores muy importantes. Y yo podría hacer solo un video donde decir, claro que hay historia del arte estadounidense. Y les voy a decir el nombre de pintores. Desde el fucking siglo XVIII en adelante hasta hoy, ¿no? Claro que los de hoy, pues sí. Miren, si la filosofía gringa y los estudios posmodernistas gringos son un asco, imagínense su arte ahorita. Bueno, ni modo. ¿De qué se trata esta sección? Arte y pensamiento. Y lo que hemos dicho todo el tiempo es que el arte va acompañado del pensamiento. Y hemos dicho que el arte moderno mexicano es porque está acompañado de la posrevolución. Todas estas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos, primero, de entrada, ¿por qué no puedes decir que Estados Unidos no tiene historia del arte? Porque es un país que se funda en la Ilustración. ¿Y por qué tiene arte desde su nacimiento?
Piensen en esto, gente. Neoclasicismo. Estados Unidos es fundado en las bases del neoclasicismo. ¿Han visto, no sé, el Capitolio? Que son unas columnas, una estatua de Lincoln. ¿En una pose qué? ¿Saben qué? ¿Se acuerdan de la película de Hércules? Cuando Hércules va con su papá. ¿Y cómo está Zeus? Como Lincoln. ¿Se acuerdan? En una silla así. ¿No? En realidad no está pintando algo griego, está pintando algo neoclásico esa película. ¿Sí ven qué fantástico? Ahora, una precisión aquí. ¿No? No es lo mismo, porque escuché a una doctora muy importante, ¿no? No vamos a decir nombres porque a la gente es importante y luego... hubo un malentendido, yo no quise decir eso. Los doctores no son infalibles, ¿no? Nadie es infalible, ¿no? Hay doctores infálicos, ¿no? Pero no, por más que seas doctor, no eres infalible. Y además, ¿cuál es la mayor falla del doctor? Que hemos dicho aquí muchas veces, pregunta gente. Que los doctores solo saben de una cosa. Y ni modo. De eso se trata de ser doctor ahora. Va contra la palabra doctor, pero bueno, así es la vida. Se la vi. ¿Y qué hacemos? Pues nada, aguantarnos. Puso una imagen en una diapositiva y dijo que algo que estaba ahí, que era un templo similar a lo griego, era neoclásico. Y lo cierto es que no, porque hay una diferencia entre lo neoclásico y este revival griego, que era hacer un edificio griego en la modernidad. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar entre lo neoclásico y la revivición de lo griego. Es diferente, pueden notarlo ustedes, ¿no? La fundación arquitectónica de Washington, si han jugado The Division 2, es que yo he estado jugando The Division 2, la verdad, muchísimo, y estoy en Washington, y de esto es no clásico, esto es la Phillips Collection, esto es que cuando uno sabe cosas, la pasa mucho mejor. A Ambar le molesta mucho que haga eso porque tiene que subir los volumen. Ay, la producción batalla, gente. Por favor, ahí de pronto manden mensajes de apreciación a la producción de este podcast, que somos nosotros mismos, ¿no? No somos tan blancos como para pagar quien nos haga las ediciones. Entonces, esos fundamentos hacen que ya de entrada, porque la arquitectura es arte, ¿no? Eso sí es arte. O sea, hay cosas que decimos, esto no está entre las artes, pero decimos que es arte, ¿no? Como los bailes contemporáneos y la fotografía. No se enojen, estoy jugando, no se enojen. Yo siempre que hago los fotógrafos, alguien pone un comentario ahí, alguien ahí como, ay, la fotografía no es arte. No, claro que es un arte a presionar un botón, güey, y colocarlo en el lugar correcto, hombre. No pasa nada, está bien. Sobre todo ahora. Tengo un video sobre el arte contemporáneo de arte moderno, no vayan a verlo. Entonces, si nosotros decimos que está fundado en pensamiento de la ilustración, por lo tanto, pensamiento neoclásico, y por lo tanto, Estados Unidos es neoclásico, porque acuérdense que tenemos un video completo de neoclasicismo que me quedó bien perrón. Además, bien perro. Contábamos que el neoclasicismo sirvió para mostrar los valores que se tenían en un país determinado, dícese Francia, que dominó la pintura por muchos siglos, no tantos siglos pues, pero por muchos años, y son los mejores. Aunque hagas tu cara contando desde la academia, luego el neoclasicismo, luego romanticismo, luego realismo, luego impresionismo, luego el impresionismo, sin contar que Picasso se hizo en Francia. Venir a decir que Francia no es lo más importante en la pintura, no me jodas. Que los españoles sean mejores, eso ¿no? Adjúntese aquí, para todas estas lacras de la sociedad, aquella frase icónica del señor cara de papa. Certo inculto. Y luego adjúntese el no entiendo. En fin, vamos para allá. Pinturas, gente. Les voy a mostrar unos pintores y unas pinturitas que no entran en la historia del arte según los especialistas. Es que hay mucha gente enojada con Estados Unidos y yo lo entiendo, pero ¿qué culpa tiene el arte?
¿Te imaginas que hagas toda tu pintura y que luego te digan, no, es que no entra? Por gringo. Si ustedes han seguido esta serie de videos de arte, que ya solo hago esta serie de videos de arte y está muy mal porque debería quejarme de otras cosas. Pero bueno, si ustedes han seguido esta serie, este cuadro les va a parecer muy familiar y se van a acordar mucho de nuestro episodio de neoclasicismo. Ahora, esto por algunos va a ser pensado como algo pasado de moda y tal. Esta es la muerte de Wolfe, era un mero de la milicia gringa peleando contra los franceses en las fronteras del norte. Ahora, esta pintura tiene un montón de cosas que verse. Ahora, siempre hablamos aquí de lo que sabe el pintor, ¿no? Y este es un pintor, este es arte estadounidense, como pueden darse cuenta, y tiene mucho parecido con el neoclásico. Hay muchas cosas que podríamos hablar de ropa, pero quiero hacer un paseo por el arte americano, solo para que se den cuenta que no solo son unos salvajes que aman el capitalismo y odian el resto de las ciudades del mundo. Entonces no se trata solo de esta visión del troglodita americano, del endógamo, ¿ok? Vean esta hermosa pintura que no tiene otra función que ser un alarde a la historia americana, pero además tiene la función de ser hermosa y de ser una de esas pinturas que hay que verla detenidamente. Aquí nos vamos a ir muy pronto. Bueno, este es Wolfe muriendo. Vean esta posición religiosa de su cara. O sea, hay toques del neoclásico, claramente, esta posición casi de la piedad, ¿no? Pero hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, esta línea que está aquí. Esta de aquí. Vean esa línea. Separa la luz, el cielo que se está despejando de este lado, como pueden ver, más claro y totalmente oscuro de este. Ahora ustedes tienen la bandera aquí, obviamente, con la misma posición si hacen este movimiento que estoy haciendo aquí con la pluma. ¿Se acuerdan una pintura que vimos de Delacroix? ¿Les suena? ¿Les suena? ¿No? La libertad, ahí con la bub de fuera, con la bandera, guiando a los franceses. Tiene la misma forma, pero esto es todavía mejor. Porque la gente lo relaciona mucho con la piedad y tal, que sí tiene mucho que ver. Pero el descenso de la cruz, pensando que esta, ¿no? Podría ser la cruz, es la misma idea, ¿sí? Ahora, la imagen de todos los hombres reconociendo la grandeza, la proeza de Wolfe, que en realidad no nos vamos a extender mucho en eso, pero es algo que se hace en el arte, ¿no? El arte mexicano también lo hizo con sus próceres y tal. Hay mucho muralismo mexicano donde se hace eso y siempre pintando al héroe como ese héroe sacrificado que da la vida, ¿no? Y vean cómo la posición es una posición súper cristiana. Aquí el mosquete o el rifle debajo de él, fantástico. Y lo que llama la atención es esta figura, que ahorita estoy estudiando un poco la figura del indio en el arte y tal. Es muy interesante porque siempre ha sido la figura del discriminado, ¿no? Pero en este caso, vean qué interesante es el hecho de que está pensando la muerte de Wolfe. Ahora, la está observando y no podemos estar claros en si alguien está haciendo contacto con él, pero él está haciendo contacto con la muerte de Wolfe, ¿ok? Y esa imagen súper definida del indio ha tenido muchos tipos de análisis, sobre todo porque hay muchos discursos indigenistas que buscan mostrar siempre la parte negativa del pintor blanco y siempre siento que tienen en común que ponen de lado la erudición del pintor. ¿Se acuerdan que vimos una pintura que se llamaba Et in Arcadia Ego de Poussin? Y cuando vimos esa pintura vimos que estaban ahí todos los jóvenes viendo cómo tenían una tumba y una placa que decía Et in Arcadia Ego. O sea, también estoy en la Arcadia, y refiriéndose a la muerte, te vas a morir, estés donde estés, aunque seas muy feliz. Y había un viejito ahí como echando agua y ese viejito parecía que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, ¿no? Es un poco la misma idea que hace este indio aquí. Este indio aquí está colocado como observador de la situación por la que está pasando Wolfe. Y eso es muy interesante, eso es extremadamente interesante, porque lo que hace es situarnos en el lugar. Esto va a decirnos en qué lugar se está llevando a cabo la pelea, ¿no? Y vamos a ver cómo la idea es mostrar
que estaban peleando en este territorio donde había nativos, ¿no? Y donde se llevaban a cabo estas guerras, siempre la naturaleza es la que observa. Y el nativo va a ser parte de la naturaleza, ¿no? Porque el nativo era visto como algo que pertenecía al lugar. Y por eso lo segregaron a la naturaleza. Entonces vean todo lo que una pintura como esta puede ser. Ahora, esto para algunos está pasado de moda ya, pero no nos interesa porque es parte de la historia del arte y es una pintura magnífica y tiene muchas expresiones que nosotros podemos reconocer de un montón de pasajes distintos, ¿no? Y detalles. O sea, aquí la herida, sangre saliendo por aquí, el mosquete y la parte simbólica que yo creo que es así del indio, que no tiene otra función más que decirnos dónde estamos. Eso es fantástico. Este es West y vayan a ver además su trabajo. Su trabajo no es poca cosa, gente. Y después de esto, que es interesante también, vamos a ver un fenómeno en el siglo XIX que es muy interesante porque cuando nosotros escuchamos de realismo, pensamos en México por ser el realismo social del que se hizo postrevolucionario, ¿no? En la gráfica, en el muralismo, en la pintura y tal. Pero también pensamos en el realismo francés, que también tenemos un video al respecto. Y ese realismo, como el de Courbet, por ejemplo, va a ser mucho más popular para nosotros que el realismo americano. Y el realismo americano va a ser una corriente que va a tratar de mostrar, sí, el realismo, pero va a ser un realismo que nos va a llevar a construir la idea de una sociedad americana. Esta imagen que está aquí es nada más y nada menos que una imagen del mismísimo Don Sargento. Ahora, Sargent era un vato que no solo era genial y genio, sino que además tenía un feeling, gente, un feeling que poquito se conoce, poquitito, ¿vale? Y a mí me gusta que lo hablemos porque generalmente cuando hablamos de los artistas americanos no tenemos idea de que existen. Y Sargent, en general, que probablemente conozcan la pintura que hizo de Roosevelt, muy famosa, parado así con su... Pero tiene otras pinturas magníficas y un uso del realismo que es muy provocador. El realismo americano va a tener la necesidad de mostrarse, no como el realismo francés que hemos visto mucho aquí, que nos gusta mucho, no la parte de la pobreza, la miseria, la idea de vivir en una Francia peligrosa, ¿no? Una Francia donde solo una élite tiene el poder. Lo que va a mostrar Estados Unidos en esta corriente que nace, que se le llama la americana, que es mostrar América. América siempre ha sido lo mismo, gente. Ok, Stars and Stripes, eso es América. Nos guste o no, les ha funcionado. Y un poco su arte era eso, mostrar cómo vivía la gente. Hay pinturas de niños jugando a esto de agarrarse de la mano y dar vueltas y que el que se suelte valió chorizo, ¿no? Tiene gente jugando y esta pintura que estamos viendo ahora en la pantalla va a ser una pintura que muestra a dos niñas jugando en un jardín, pero vean la cantidad de detalle y vean ese realismo que no tiene tanto que ver otra vez con ese realismo que entendemos ahora de que tiene que estar igual a la realidad, sino que tiene que decir la realidad. Y las niñas que están aquí, que eran hijas de un amigo suyo, me parece, no están tomando en cuenta el pintor. Están en lo suyo. Es la realidad infantil. Están jugando con unas lámparas, pero vean toda la iluminación que tiene esa pintura. Ni quiero rayarla, porque si la rayo, voy a arruinarla. Nada más vean la cantidad de centros de luz que tiene, el reflejo que se hace en la mano de la niña. Vean la cantidad de colores que aparecen solo en esta zona, la claridad de la cara y la soltura de las pinceladas. No le interesa, no le importa, le está mostrando algo y todo lo que está detrás hasta parece que lo puso para que ustedes batallen cuando hagan el rompecabezas. O sea, unas líneas súper perdidas, impresionismo aquí. Vean esto. Esta zona aquí. Es decir, lo que está buscando
es mostrar todo lo que está alrededor de las niñas sin quitarle luz a las niñas, sino haciendo que todo lo oscuro que está detrás de ellas sea como adorno de su propia luz. ¿Se entiende? Estoy siendo muy exquisito, muy pasional. No me interesa. Pasional también es decir que Estados Unidos no tiene historia de arte. De hecho, eso es más pasional porque eso es mentira. Cuando ustedes piensan en el problema de la inclusión, gente, lo están pensando incorrectamente. Porque algunos piensan que poner a una minoría en la pantalla es suficiente. Otros piensan que darle todo el poder a la minoría es lo correcto. Otros piensan que convertir personajes que han sido de alguna etnia o condición diferente hay que cambiársela para que quede bien con el mundo. Y ¿saben qué? Pueden pensar lo que quieran. Pero cuando uno decide pensar lo que le dé la gana, decide también ser abierto a las críticas, que es lo que hacemos aquí. Ahora, las críticas solo deben hacerse cuando están fundamentadas. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Porque uno debe hablar de lo que sabe, ¿no? La pintura que aparece ahora es de Robert Henry. Ahora, Robert Henry va a ser alguien que va a entender el realismo un poco más a lo francés, pero sin quitarle la parte fuerte de la americana, ¿vale? Y esto es importante porque va a dar paso a pinturas como esta. Y lo que ustedes están viendo, seguramente ya lo están pensando mal. Porque es lo que se hace ahora, ver algo y pensarlo mal. Verlo desde tu propia percepción de las cosas de tu modernidad. Además de estar viendo una pintura magnífica, ustedes están viendo a una persona. ¿Y saben por qué digo que una persona? ¿Se acuerdan cuando hablábamos un poco de Velázquez? Y decíamos que Velázquez de pronto pintaba al bufón, a los enfermos. Entonces yo hice un video donde ponía que... 2 videos ya donde platico un poco, mostrar las enfermedades y tal. Y lo que hacía Velázquez muy bien era ponerle el nombre. Esta pintura se llama Willie G. Se pudo haber llamado Niño de color que vende periódicos. O solo Niño que vende periódicos. Paperboy. Pero lo que hizo este pintor fue ponerle un nombre. Ponerle el nombre de la persona. Eso, gente, es convertir en persona a alguien que va a quedar para la posteridad, para que tú, cuando googlees esta pintura, no suenes como un imbécil poniendo niño negro que vende periódicos. ¿Sí ves? Ahora, lo puedes poner si se te olvida el nombre. Está muy bien, eso es tener mala memoria. Pero si te acuerdas del pintor, pues no tendrías que hacer eso, ¿no? Y entonces tiene un nombre. Ahora, la vida de la gente de los niños que vendían periódicos era horrible, gente. No eran voceadores simplemente. Si no vendían el periódico, perdían su dinero. La prensa no les daba los periódicos y les decía, lo que vendas y lo que te sobra, tráemelo. La prensa les vendía los periódicos. Los niños pagaban por esos periódicos. Y ellos tenían que ir a venderlos. Y si no los vendían, pues ya tenían papel para la fogata. Porque no servía para nada más. Entonces eran como trabajadores, eran niños trabajadores. En Inglaterra se dio mucho los niños trabajadores y tal. Y este va a ser un personaje que va a tener toda la idea de una pintura realista. Por eso cuando yo hablaba de Velázquez, en ese sentido decía que Velázquez ya era un realista. Porque él mostraba la realidad. Las meninas son un poco muy realistas, ¿no? No porque se vean reales, sino porque son la realidad. Y él va a ser, aunque no nos guste, como el otro día escuché una estupidez de alguien que dijo que le odia la historia, mátate. Mátate, dude. La historia no te puede doler. Por eso la estudiamos. La gente es más pasional de lo que cree, pues. Si tú quieres salvar al mundo, tienes que dejar de ser pasional. Es lo que hay. Si tú quieres salvar al mundo, tienes dos formas diferentes de hacerlo. Dejar de ser pasional es lo primero.
y salvarlo, o ser extremadamente racional. Pero ser extremadamente racional te lleva a ser villano. Eso es lo que nos ha contado la historia de los cómics. Si eres demasiado racional, te vuelves villano. Si eres demasiado racional, eres un villano racional. Pues como Thanos, plátanos. En fin, vean esto. O sea, la historia es así, fea, y entonces ellos eran segregados. Este niño seguramente era maltratado por el resto del mundo, y aún así, vean esa cara, vean esa cara. Lo importante es dos cosas para mí en esta pintura: que mantiene el nombre del niño, no es alguien anónimo, no es alguien que se ha quedado puesto ahí como un personaje anónimo, suelto, que dices, bueno, un niño de esa época, siglo XIX, vendiendo periódicos, sino que es un niño con un nombre que vendía periódicos, y la otra parte es su expresión. La expresión que dirigió el pintor, con la mirada hacia un lado, triste, ¿no? La posición, la ropa, la parte oscura detrás, ese espacio libre que era muy neoclásico, pero ahora como barroquizado, esa expresión con unos rasgos realistas, con unos rasgos de rostro que ustedes pueden reconocer, sin exaltar los rasgos de las personas negras, ¿no? Cosa que después Covarrubias va a hacer. Miguel Covarrubias hace las caricaturas de la gente del Harlem, y lo que hace es exaltar los labios, ¿no? La nariz. Él deja, no es una caricatura, esto es, así es como se ve. Existe, pues, un reconocimiento humano por parte del pintor hacia la figura. Después podemos hacer estudios más profundos y ver si el pintor sí lo estaba pensando así, pero por el momento sabemos quién es, sabemos lo que hacía y sabemos por su rostro el tipo de vida que tiene, ¿vale? Eso es el realismo americano, gente, que pertenece, creo, mucho a la historia del arte. Después de esto, va a haber un cierto movimiento también vanguardístico, si se quiere, de un grupo, una escuela llamada los Ashcan. Y ellos van a generar el arte moderno americano como tal, la vanguardia. Va a haber impresionismo también, y esta pintura que vamos a ver enseguida va a tener mucho conocimiento de eso, pero ellos van a hacer lo último, que van a llevar la extensión de la americana a una expresión donde se plantee qué es vivir en Estados Unidos. Ahora, se muestra partes de Estados Unidos que sí hablan de miseria, sigue siendo un poco realista, pero es modernista, también un poco a la altura de lo mexicano. Solo que, y esto es anterior, por cierto, o sea, esta onda de mostrar al obrero es un poco anterior a este boom que nosotros tuvimos post-revolucionario, nomás digo. Les tocaba a ellos porque ellos empezaron antes, güey, ni modo. Además les tocaba exponer la industria, porque si ustedes googlean, Estados Unidos se industrializó pronto. O sea, Estados Unidos se volvió industria, se volvió la industria de Europa además. O sea, no es nada más por medio de la violencia Estados Unidos ha logrado ser lo que es. Estados Unidos también es un lugar de trabajo, y es lo que la americana quería mostrar, que Estados Unidos tenía hombres trabajadores que luego dejaron de trabajar cuando fueron los mexicanos para allá. Pero Estados Unidos se industrializa pronto. Si tú googleas cuáles son los primeros países que se industrializaron, yo creo que Estados Unidos está top 4. A ver, ponle. ¿Qué países se industrializaron primero? Y la IA muy sabiamente te va a responder algo. Estados Unidos. O sea, Estados Unidos vive la industrialización, por eso tiene que mostrar la americana, ¿sí ven? Estados Unidos está jugando el Age of Empires o el Civilization a otro nivel. A otro nivel, gente. Nos puede arder la cola, pero Estados Unidos hizo las cosas bien, ni modo. Uno de estos pintores va a ser George Bellows, y va a tener pinturas como esta. Ahora, vean, estos son los hombres en el... Hombres, sí, pues porque los hombres son los que trabajaban ahí, no porque las mujeres no existieran, gente. Pero también tienen que pensar que Estados Unidos siempre ha sido muy conservador y tradicionalista. O sea, no es nuevo. O sea, yo no sé por qué nos sorprende tanto que sean tan conservadores. Hasta los de izquierda son conservadores, como en México, que ni tenemos izquierda. La gente cree que AMLO es izquierda, imagínate. Cree que Sheinbaum es izquierda, imagínate.
toda esa gente que busca tener una identidad de izquierda, porque, ok, yo siempre digo, ambas están de la verga, ¿no? Hay que estar en medio y estudiar las dos y tal, pero la derecha tiene una identidad más fuerte. La izquierda siempre se está peleando con ella misma, ¿no? Y es por eso que se regenera tanto. Todas estas personas que buscan tanto tener a alguien que represente la izquierda, un símbolo de la izquierda que nunca llega, es porque están muy ocupados usando la derecha para masturbar. Vean esta pintura. Todavía tenemos aquí la presencia de caballitos muy bonitos, ¿no? También tenemos el barco, ¿no? La parte ya de la modernidad, lo moderno. Esto ya es lo nuevo. Y vean ustedes los rascacielos atrás, bueno, los edificios, ¿no? Esos colores, la lontananza aquí arriba, ¿no? Esto, la sombra, otra vez esta idea de dividir, ¿no? Por sombra y luz. Y podemos ver acá, no sé, como que si ustedes se ponen así y le pueden inventar historias a cada personaje, ¿no? Algo que pasa, por ejemplo, en la película de Amélie, ¿no? Que la cara de esa morra en la pintura de Renoir. Y entonces hay quien inventar una historia, es la historia de Amélie y es super cursi. Es un poco lo que ustedes pueden hacer con la pintura si no tienen nada que hacer. Pero aquí está este hombre solo, de este lado, en la sombra, y todos los demás en su actividad o hablando, aquí alguien señalando, mira, hay un pececito, una foca, ¿no? La luz completa pegando, los humos, ¿no? Todo ese impresionismo detrás que está súper pesado, súper fuerte, súper hermoso. Esto va a ser la escuela Ashcan, ¿no? Y va a ser previa, gente, a la llegada o contemporánea quizá, pero todo este movimiento va a ser previo a que en realidad los europeos rompieran a Estados Unidos y lo convirtieran en la catedral del arte en la historia, ¿no? Estados Unidos, el siglo pasado, la mitad del siglo pasado, se vuelve como el lugar donde el arte va a enseñarse, ¿no? Y eso tiene que ver hasta el show de la armería, el Armory Show, donde llegan todos los cuadros de todas las vanguardias y las ponen y la gente se queja mucho. Y como la gente se queja mucho, la gente dice, bueno, hay que ver de qué se están quejando, ¿no? Un poco como con lo pasó ahorita perdón la comparación, con lo de Emilia Pérez, que mucha gente dijo, ¿por qué toda la gente se está quejando? Vamos a ver qué está pasando, ¿no? En realidad, si tú tienes un producto y ese producto causa ya sea emoción o indignación, ambas cosas van a hacer que la gente, a ver, vamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno, estas pinturas van a representar ya al hombre moderno estadounidense, ¿vale? El hombre del siglo XX. Va a ser el hombre de la transición del episodio de industrialización del siglo XIX al siglo XX. Y esto va a dar pie a que otros artistas como Hopper se vuelvan importantes, ¿no? Ese güey que hace como espacios vacíos, como espacios pop. Todo el mundo conoce esa pintura del café donde están unas personas adentro y tal. Eso es Hopper y va a ser parte del desarrollo de esta pintura americana que, si bien tiene mucha influencia del europeo, es totalmente americana. Y va a representar desde el neoclásico hasta la modernidad la forma en la que se vive Estados Unidos, la forma de la bandera como importante, la idea de la guerra. Güey, el himno de Estados Unidos habla de bombas, güey. Pero no es algo que podemos criticarle nosotros que hablamos de cañones. O sea, la misma. Porque los himnos, aunque haya mucha gente que diga, hay que cambiar el himno nacional porque es muy violento. Esa gente es estúpida. Porque un himno es un himno de guerra. Es bélico. Sheinbaum respondió así, ¿no? Con el himno, ¿no? Porque es bélico, güey. ¿Vas a usar un extraño enemigo? O sea, si que se atreva el hijo de su puta madre. Así. Eso estaba pensando México cuando escribió el himno. Que se atreve el hijo de su puta madre. ¿Sí ven? Entonces eso. Nosotros podemos pensar lo que queramos de Estados Unidos. Yo crecí escuchando que Estados Unidos no tenía historia. Que a Estados Unidos le habían inventado la historia. Y sí es cierto, pero ¿a qué país no? ¿Ustedes conocen a Tito Livio? Tito Livio se inventó la historia romana. Se la inventó.
hizo una historia de Roma en la que Roma no tuvo nada que ver, ¿no? México, en cambio, tiene mucha historia por la colonización, la invasión española, la guerra con el 5 de mayo. Dude, ¿en serio crees que los niños héroes existieron? Nos inventamos la historia. Miguel Hidalgo no tenía la cara que está en las pinturas. Nos la inventaron. Así Estados Unidos, así Roma, así Francia, así Alemania. Alemania quiere borrar la historia. Ay, eso no lo puedes hacer por más que te duela. Me duele la historia, dice la gente. Última reflexión, gente. Es esa. No nos gusta Estados Unidos y creemos que eso hace que todo lo que produzca es negativo, es malo, es inútil, es inventado, cuando generalmente las conspiraciones estadounidenses, que son muy conspiranoicos, no solo se dan dentro de Estados Unidos, sino fuera respecto a Estados Unidos. Toda la culpa la tiene la CIA de todo, ¿no? Es lo mismo. Y por más que no nos guste, y por más que nosotros pensemos que Estados Unidos es el problema, que, gente, ya están grandes. Estados Unidos no es el problema. Porque Estados Unidos no está en cada país. Y ustedes dicen, pero tiene bases militares. No es lo que me refiero. Nosotros tuvimos Televisa muchos años. En España lo que llamaban telebasura. El problema ni siquiera después se dieron cuenta que no era la televisión, porque la televisión no solo tenía propaganda gringa, sino que tenía la propia creación dentro de los países. Y se dieron cuenta que la televisión no es el problema porque ahora tenemos YouTube. Y ahora todo el mundo se queja del contenido de YouTube. El problema no es el medio por el que observamos la información, sino nuestro criterio para tomar la información. Entonces, cuando llega alguien que supuestamente es especialista o busca ser especialista en algo y dice cosas como Estados Unidos, sin las colecciones de pintura europea, no tendría lugar en la historia del arte, es cuando tú dices, no importa qué tanto estudies, sino cómo estudias. Porque si eres lo suficientemente pasional como para no aplicar lo que sabes a lo que deberías, entonces estás haciendo mal todo. Porque nuestro trabajo, que es tan inútil como es, que es saber cosas, tiene que ver con cómo usamos eso, ¿sí? Entonces, nada más piensa en esto. Siempre quien cree en algo va a querer que el otro crea en algo. Y toda esa gente que tiene un bando que dice, es que el problema es Estados Unidos, el problema es el capitalismo, el problema es el patriarcado, pertenece a un ismo. Y yo, hace mucho tiempo que dejé los ismos de lado. La razón es porque es estúpido, porque un ismo implica creencia y un ismo implica que debes estar opuesto a algo. Y no hay nada peor que la predisposición a estar opuesto a algo solo porque algo te pide que lo seas. Es decir, si algo te dice cómo tienes que pensar, qué tienes que decir, cómo tienes que hablar, ese ismo va a significar, en cualquier caso, la pérdida de tu propia autonomía en cuanto al pensamiento. Los sismos van a hacer que tú te vayas por un lado siempre y sobre todo, gente, van a buscar un enemigo común. Y hicimos un video del sentido común hace unas semanas y hablamos de que el sentido común busca un enemigo común. Y por eso habían pasado tantas cosas en la historia como la Segunda Guerra Mundial. Un ismo te va a decir qué pensar y quién es el enemigo. Y tener como presupuesto que siempre hay un enemigo es una puta estupidez. Por eso no es importante buscar a alguien que te diga qué pensar.
Porque aquí en estos videos, por ejemplo, yo jamás te voy a decir qué pensar. Nunca en la vida. Te voy a recomendar que para que pienses de alguna manera y digas, este es mi pensamiento, tienes que saber más. Y eso solo se logra con el pensamiento crítico, con la búsqueda crítica y googlear bien. Nunca te voy a decir cómo pensar, sino te voy a sugerir que sepas antes de hablar. Por eso hay mucha gente en internet y en la calle y comentando pendejadas que dice cosas sin saber y te dice que hay un enemigo común. No existe tal cosa como un enemigo común. Eso hacen los ismos y eso va a decir que quieras borrar la historia de todo un país solo porque su presidente no te cae bien. Y eso es estúpido. Porque la historia, no solo la del arte, la historia en general no se borra solo porque no estás de acuerdo con una política. La historia del arte nos va a mostrar cómo se pensó y qué se creó al respecto en ese tiempo, en ese lugar, por esa gente que es diferente a ti. Y en tanto eso, juzgar al arte como parte de un movimiento político, como parte de un país, no solamente es estúpido, sino que también es ignorante. Tenemos que estudiarlo sin que nos duela y saber por qué se dio ese proceso estético, ese proceso político y ese proceso filosófico en algún lugar, independientemente de si es Estados Unidos que te cae mal o si es la Alemania nazi. Hay que pensar críticamente, gente. Y hay que dejar de ser estúpidos solo porque no podemos entender que a la historia no le importan tus sentimientos. Y pues eso. Salud.